Hola, en este video vamos a abarcar el tema del tercer reporte del estudio técnico, lo que corresponde al presupuesto de inversiones, pero en la parte de fuentes de financiamiento. Bueno, ¿qué son las fuentes de financiamiento? En el video anterior habíamos definido que existen diferentes rubros en los que se puede invertir para un proyecto de inversión, que correspondían a lo que eran los activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. En este apartado vamos a ver la parte de fuentes de financiamiento y vamos a ver pues de qué manera podemos obtener recursos para el proyecto de inversión. En este caso, en este apartado, en lo que corresponde a fuentes de financiamiento, pues especificamos o damos respuesta a las preguntas: ¿de dónde voy a obtener dinero para mi proyecto? ¿Cuánto voy a poner de mi bolsa y cuánto voy a pedir a otros? ¿Y cuánto voy a pagar de intereses y en cuánto tiempo lo voy a hacer? Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento más comunes? En este caso, pues todo proyecto de inversión parte de una inversión propia, así que aquí entrarían, por ejemplo, lo que son los socios o accionistas. Están los organismos públicos, en este caso que son las ventanillas de gobierno. Y están también los organismos privados, pues que son las instituciones financieras, los bancos, las microfinancieras, etcétera. Cuando estamos hablando de inversión propia o aportación propia, es la cantidad de dinero que una persona, un grupo de personas están dispuestos a invertir en una idea propia. Este recurso pertenece al patrimonio del emprendedor, es decir, lo que los empresarios o emprendedores aportan para su propio negocio. En la parte de inversiones mencionábamos que las personas pues pueden tener diferentes opciones para invertir, entre los cuales estaban los fondos, las acciones, pero en este sentido nos vamos a enfocar en estos dos: uno que son los bonos y el otro que son los proyectos empresariales, que es lo que nosotros estamos desarrollando en esta materia. Ahora, existen los llamados CETES, que son los bonos de tesorería, que se le considera, digamos, una inversión de muy bajo riesgo. El certificado de tesorería de la Federación actualmente otorga un rendimiento mayor a la inflación, además de su atractivo como inversión de bajo riesgo, lo coloca como una opción para este año. Entonces, ¿cómo se invierte en los CETES? Bueno, en los CETES tenemos el respaldo del gobierno, por eso se considera pues una inversión de muy bajo riesgo, y puede invertir cualquier persona mayor de edad, ya sea que lo haga a través de la plataforma de CETES Directo o desde casas de bolsa también o instituciones financieras a partir de 100 pesos. Existen intermediarios como son los bancos o algunas instituciones que piden montos mínimos de 5,000 hasta 50,000 pesos dependiendo de la entidad financiera. En este caso, pues, ¿cómo funciona? Nosotros dejamos ese dinero a plazo fijo y se nos da una tasa de un rendimiento. En este caso, pues puede ser por plazos de 28 días, de 3 o 6 meses o incluso de un año, y dependiendo del plazo será el rendimiento. Al término de ese plazo se paga el dinero invertido más el rendimiento. Aquí están algunas tasas actualizadas de lo que es las tasas interbancarias y de lo que son los CETES. Al 1 de abril del 2025 nos dice que los CETES a 363 días nos está dando un rendimiento de 8,68%. ¿Por qué estamos comentando esto? Porque nosotros, al hacer un proyecto de inversión, estamos manejando un riesgo mayor. Toda inversión implica un riesgo, pero también una oportunidad. Entonces, para que un proyecto de inversión sea atractivo, debe de dar mayor rendimiento que lo que dan las inversiones de bajo riesgo, como lo que son los CETES. Los CETES es tener el dinero guardadito sin tocarlo durante el plazo que tú hayas establecido y sin hacer prácticamente otra cosa. Mientras que un proyecto de inversión, pues implica mayor trabajo, implica realizar estudios, implica llevar a cabo pues, proyectos empresariales que llevan, sí, una mayor, digamos,
un mayor riesgo, pero también se espera que los beneficios sean mucho mayores, ¿no? Para poder decidir invertir. Ahora, los inversionistas son aquellas personas que adquieren títulos o invierten su dinero en algún proyecto para obtener ganancias. Eh, ¿Cómo nosotros vamos a saber si ese proyecto nos va a dar ganancias? Bueno, existe un indicador que es la tasa interna de rendimiento, que es lo que nosotros analizamos para definir cuánto porcentaje nos está dando a ganar ese proyecto. El criterio de la TIR, según SAPAC, evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por determinado periodo, con la cual la totalidad de los beneficiarios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Si entonces la TIR se compara con la tasa de descuento de la empresa y si la TIR es igual o mayor que esta, el proyecto debe aceptarse y si es menor, se debe de rechazar. Existe la llamada TMAR o TEMAR, o también se le conoce pues como TREMA, que es la tasa de rendimiento mínima esperada, que es la cantidad de dinero que el inversionista o la institución financiera espera recibir como recompensa a su aportación, ya sea que se trate de una persona física, empresa o gobierno. Esta tasa servirá como referencia para basarse al momento de realizar sus inversiones, por lo que si no se obtiene al menos esa tasa de rendimiento, se rechazará la inversión. Existen diferentes tipos de tasas por las cuales se puede basar la inversión. Como le mencionábamos, una de las más utilizadas es esta tasa mínima aceptable de rendimiento. Todo inversionista espera que su dinero crezca en términos reales. Como en todos los países hay inflación, aunque su valor sea pequeño, crecer en términos reales significa ganar un rendimiento superior a la inflación, ya que si se gana un rendimiento igual a la inflación, el dinero no crece, sino que mantiene su poder adquisitivo. Entonces, la TEMAR se puede definir como tasa de inflación más premio al riesgo. El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le llama así porque el inversionista siempre arriesga su dinero, siempre que no invierte en el banco y por arriesgarlo merece una ganancia adicional. Bueno, entonces aquí es, en pocas palabras, la tasa de rendimiento es cuánto me va a dar a ganar a mí ese proyecto de inversión y que ese proyecto supere la tasa libre de riesgo, que en este caso son los CETES, y que supere también, obviamente, la tasa de inflación. Bueno, para poder llevar a cabo entonces un proyecto, además de obtener recursos propios o de algún inversionista, podemos optar por diferentes financiamientos. El financiamiento, pues, es ese proceso por el que se proporciona capital a una empresa o a una persona para utilizar en un proyecto o negocio. Es decir, recursos como dinero y crédito para que pueda ejecutar sus planes. Existen pues diferentes fuentes de financiamiento, uno que son los organismos privados, que pues son las entidades financieras, bancos, casas de bolsas y demás. Y también están los organismos públicos, que son aquellas dependencias que funcionan con el gobierno, ¿sí? Em, ¿Por qué los organismos públicos otorgan apoyos o financiamientos a las empresas? Bueno, esto les beneficia porque se crean empleos formales y también se formalizan empresas, lo que equivale pues al pago de impuestos y un mayor crecimiento económico. Ahora, eh, ¿qué camino tomar? O sea, ¿qué convendrá más? ¿Un financiamiento por alguna institución pública? Por ejemplo, los proyectos agrícolas que los ve SADER o OFIRA, que son fideicomisos que se crean en conjunto con el Banco de México, que pertenecen al gobierno, o también optar por fuentes como por organismos privados, ¿no? Como entidades financieras, como los bancos. Bueno, ¿en qué se puede invertir o en qué se puede solicitar un financiamiento? Como lo mencionábamos, para hacer un proyecto de inversión se requiere invertir en activos tangibles o fijos, en activos intangibles o diferidos y en capital de trabajo. Se le llama crédito refaccionario cuando el crédito se utiliza para comprar activos fijos.
Se le llama avío cuando se utiliza para capital de trabajo, materias primas, etcétera. ¿Qué es lo que ganan las instituciones financieras por prestarle a los empresarios para hacer proyectos o por otorgar créditos? Bueno, en este caso, las instituciones financieras reciben una tasa de interés por los préstamos que autorizan, ¿no? La mayoría de los financiamientos pues manejan lo que es el interés compuesto, que en pocas palabras es cobrar intereses sobre los intereses, ¿no? Dependiendo el saldo que va quedando en el crédito. Aunque hay otros pues que manejan interés simple, pero es en mucho menor medida. Existe algo denominado el costo anual total en un crédito, que es pues una medida estandarizada del costo del financiamiento. Este se expresa en términos porcentuales anuales y es para fines informativos, ¿no? Aquí realmente pues se compara si conviene o no solicitar un crédito y cuánto estaríamos pagando al año por él. Aquí ven un ejemplo de un crédito automotriz, sí, que vemos diferentes instituciones financieras y diferentes formas de pago mensual y de desembolso inicial. En este caso, el costo anual total, si se fijan en las instituciones financieras que vienen aquí en este ejemplo, el menor pues viene desde un 21.5 hasta un 44.8. Incluso hay bancos que superan el 100 o 200, 300%, ¿no? Aquí hay que fijarse mucho al momento de ver los financiamientos, investigar sus características, ver si realmente conviene o no solicitar un financiamiento según la tasa de interés que nos esté cobrando la institución financiera. Ahora, hay otro factor a considerar cuando hacen un proyecto de inversión que tiene que ver con lo que es las tasas de depreciación. Estas se establecen de acuerdo a la ley del ISR. La depreciación es la pérdida de valor que tienen los activos con respecto al tiempo, ¿no? Si nosotros adquirimos, por ejemplo, un vehículo, en cuanto lo sacamos de la agencia, pues ya empezó a perder valor, se empezó a depreciar. Entonces, es muy importante al momento de evaluar si conviene realizar una inversión, identificar cuáles serían esas tasas de depreciación y si el financiamiento más las tasas de depreciación van a ser o van a afectar a, digamos, al éxito de ese proyecto, al rendimiento que nos puede dar sobre esa adquisición. Aquí hay una frase pues muy coloquial, muy común que dice, salió más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay proyectos que sale demasiado costoso realizarlos y realmente lo que nos van a dar de ganancia o de rendimiento no es suficiente a veces ni siquiera para pagar el financiamiento. Entonces, ahí resulta pues que los proyectos a veces no son viables si tienen un costo de financiamiento demasiado alto y si tienen un rendimiento demasiado pequeño y si ese rendimiento se ve afectado por factores como la inflación o por factores como las tasas de depreciación de los activos. Entonces, hay que cuidar muchísimo que el proyecto pues sea redituable, o sea, que a pesar de tener un financiamiento y a pesar, digamos, de la inflación y a pesar de, digamos, las tasas de interés que nos cobren de los créditos o cómo va perdiendo el valor los activos, nos siga generando un rendimiento positivo ese proyecto. Muchas empresas, para evitar cargar con los costos de la depreciación, lo que hacen es que en lugar de comprar activos para su proyecto, los rentan, o sea, los solicitan por medio de un arrendamiento. Y este arrendamiento, pues, no es otra cosa más que un contrato por el que una de las partes cede a otra el uso temporal de una cosa, mueble o inmueble, por cierta cantidad de dinero. Vamos a imaginarnos otra vez el ejemplo del automóvil, que en cuanto sale de la agencia va perdiendo valor. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, algunas empresas, agencias de automóviles, es que ofrecen esta modalidad de arrendamiento de vehículos. Esta modalidad se conoce también como leasing financiero,
¿sí? El leasing es un tipo de contrato que permite el arrendamiento de un bien, ya sea mueble o inmueble, mediante el pago de una cuota, o sea, una renta, ¿sí? Como su nombre lo dice, y que suele tener pues una intención también o una opción para la compra de ese bien. Existen diferentes tipos de leasing. Puede ser mobiliario, que pues como su nombre lo dice es para rentar muebles. Está lo que es el inmobiliario, que en este caso pues abarcaría, por ejemplo, edificios, terrenos. Existe lo que es el leaseback, sí, que es algo que se da de forma temporal, pues no porque la gente busque quedarse con el activo. Y está este que es el leasing financiero, que es, por ejemplo, pagar una cuota mensual y al final te den opción de compra a un precio depreciado de ese activo. Esto, por ejemplo, se da en muchas empresas cuando adquieren vehículos por flotilla. En lugar de cargar con los costos de depreciación de todos esos activos, lo que hacen es que manejan estos contratos. La agencia de automóviles, por ejemplo, les otorga los vehículos y pues pagan una renta mensual por el uso de esos vehículos. Ellos no son los propietarios del activo. Eso sería, entonces, en lugar de un activo, sería un gasto, ¿sí? Un egreso mensual. Y a cambio de eso, pues la agencia, pues es la que se encarga, por ejemplo, del seguro del vehículo, se encarga de las reparaciones, eh, y pues en este caso la empresa pues hace uso de los vehículos sin ser necesariamente dueños de los activos. Muchas empresas lo utilizan pues por los beneficios fiscales que tiene al manejarlo como un gasto, pues son deducibles de impuestos. Y tenemos el leasing operativo, que como su nombre lo dice, este, son aquellos activos que se rentan con fines operativos. Por ejemplo, a lo mejor una constructora renta una máquina excavadora, ¿sí? Sin necesidad de comprarla, únicamente por la obra que va a realizar, paga una cantidad y si hay algún problema con la máquina, pues la empresa que hizo el contrato se encarga pues de las reparaciones y demás, ¿no? Entonces, esos son pues diferentes opciones. Como les digo, no siempre lo más viable a lo mejor para una empresa es comprar el activo, sino también puede ser esta opción de renta de los activos. ¿Cómo se va a aplicar esto en el Excel en el que están trabajando? Bueno, en este caso, nosotros ya llenamos previamente la parte de activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Entonces, esta pestaña se llama fuentes de financiamiento, ¿sí? Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en esta pestaña? En esta pestaña vamos a definir de dónde se van a obtener los recursos. Si nos vamos hasta arriba, viene una explicación de las diferentes fuentes de financiamiento que existen, que ahorita también pues las mencionamos, y cada una está clasificada por colores. En color verde tenemos las inversiones propias, que es lo que van a poner los dueños o los socios. En color naranja viene lo que son los organismos de apoyo o financiamiento, en este caso el gobierno. Cada estado de la República maneja sus propios programas de apoyo y dependiendo del el programa, si es a nivel federal o si es a nivel estado, pues es la característica de ese financiamiento o de ese apoyo. También tenemos lo que son las instituciones bancarias, pues los bancos o las microfinancieras. Y en color azul y en color morado tenemos acreedor proveedor. Se refiere a cuando el tipo de créditos que se ofrecen es para la compra de mercancías o activos tangibles de parte de terceros no bancarios. Por ejemplo, si le vas a comprar a algún proveedor y ese proveedor te da crédito, se pondría aquí en color morado. Nosotros eso lo vamos a usar para basarnos y llenar esta parte de abajo, ¿sí? Esta parte es el desglose de, digamos, cómo nos vamos a financiar para la compra de eso.
Aquí viene una pestaña de instrucciones donde se explica cómo llenar las celdas de aquí de abajo. Antes de empezar a explicarles el llenado de las celdas de aquí de abajo, vamos a ver unas celdas informativas que vienen arriba. Esas celdas no las van a llenar ustedes, sino que ya se están llenando automáticamente con la información que pusieron atrás. Esta es una celda que nos dice el resumen de las inversiones. Aquí este resumen, como les digo, estos datos vienen desde lo que llenaron atrás. Aquí ya les está dando los totales, por ejemplo, de activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Y la suma de esos tres, pues es nuestra inversión total. Viene en forma gráfica. Aquí te dice el destino de la inversión. Y según lo que llenen atrás, pues les dice qué porcentaje sería de activos tangibles, qué porcentaje de capital de trabajo y cuál de activos intangibles. En este caso, pues para este proyecto que viene de ejemplo, la mayor parte de su inversión se va a ir en la adquisición de activos tangibles o activos fijos. Estas celdas son de tipo informativo, pero las pueden utilizar para hacer posteriormente la exposición de los resultados. Más para el lado derecho viene otra celda de resumen que aquí habla de las fuentes de financiamiento. Las fuentes de financiamiento es, como lo mencionábamos, de dónde vas a obtener los recursos, ¿sí? En la gráfica de atrás nos dice en qué vas a usar el dinero, pero en esta nos va a decir de dónde vas a sacar el dinero para lo que necesitas adquirir. Decíamos pues hace un momento que se manejan códigos de colores, si en este caso en verde los socios, en naranja el gobierno, en azul los bancos y en morado la parte de acreedores y proveedores. Esto se va a actualizar con los datos que vayan llenando abajo. O sea, se va a ir cambiando esta parte de aquí, ¿no? Pero aquí nos dice la proporción es qué porcentaje va a poner cada quien. En este caso del ejemplo, pues no tenemos algún financiamiento por parte de ningún proveedor, pero sí utilizamos otras fuentes. Y aquí en la gráfica, pues ya viene pues en qué porcentaje, ¿no? En este caso, pues los socios serían un 55, el banco pues un 17% y el gobierno pues un 28%. Esto pues se va ajustando dependiendo de cómo vamos a ir llenando las celdas de abajo. Ahora sí, si nos vamos de nueva cuenta que a la izquierda, abajito de la explicación de las instrucciones, viene esta parte que son los activos tangibles. Acuérdense que los tangibles era el mobiliario, el equipo, maquinaria, edificio. Esto pues obviamente va a ser diferente para cada proyecto. Nosotros para este punto ya debimos haber llenado las celdas anteriores de activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Y los totales vienen de este lado, que es del lado derecho, que a esta celda se le llama comprobación. Bueno, los conceptos colocados dentro de las celdas de fuentes de financiamiento deben de coincidir con los totales de activos tangibles, intangibles y capital de trabajo que aquí se presentan. Esto se hizo así, chicos, porque es más práctico estar viendo directamente el total de aquí de esta tablita y no estarse devolviendo, a ver, por ejemplo, aquí en activos tangibles, nos dice que, em, por ejemplo, aquí el mobiliario y equipo, si yo me voy aquí al total, nos dice que son 74,271. Entonces, si yo me voy a esta pestañita, miren, es la misma cantidad. O sea, esta es informativa, como les digo. O es como regresarte aquí, por ejemplo, a los activos tangibles. No, pues sabes que de, de equipo de cómputo nos dice que vamos a necesitar comprar 24,000 pesos, que es lo que vale el equipo. Si se fijan, esto mismo, los totales, aparecen también en la celda resumen, ¿sí?
que dice resumen. Entonces, hagan de cuenta que esta de comprobación es esta misma que dice resumen. O sea, de aquí se alimenta. Esta no la tienen que llenar para nada, ni le tienen que mover nada, ni la tienen que configurar de nada, ¿sí? Ya automáticamente les debe de dar la cantidad. Puede ser que encuentren algún error de fórmula, eso pues ya lo veríamos en asesorías, ¿sí? Ahora, tienen que verificar que las cantidades de los totales, como les digo, sea igual a la suma que aparece aquí como activos tangibles. Eh, ¿Cómo van a llenar esto? Bueno, acuérdense que cada color es lo que, dependiendo de dónde van a sacar el dinero. Por ejemplo, vamos a suponer que de mobiliario y equipo, nosotros tenemos aquí esta lista de activos tangibles y ya aquí abajo desglosamos pues todo lo que ocupamos de mobiliario y equipo. Entonces, yo a lo mejor digo, bueno, pues quizás los solicitantes pueden poner de su bolsa, o pagar ellos mismos eh, 3 escritorios, ¿sí? A lo mejor esos escritorios ya los tenían ellos y los van a usar para el negocio. Entonces, ese sería como aportación propia. Y vamos a suponer que también van ellos a poner de su bolsa estos 3 banquitos neumáticos, ¿sí? Y que lo demás, que es esto que está aquí, esto sí se lo van a pedir al gobierno, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, si yo saco la suma de lo que voy a poner yo como socio o como socia, eh, podemos sacar, por ejemplo, que los socios van a poner bancos neumáticos con un valor de 4,194 y también van a poner escritorios con un valor de 5,997. Entonces, a mí ya me está dando una suma de 10,191. Esto se los puse en verde, nada más como para distinguir que eso es lo que iban a poner los socios, ¿sí? Ahora, si se van aquí a la parte de fuentes de financiamiento, viene que los socios van a poner 10,191 y que el resto lo va a poner el organismo de apoyo, que serían 64,080. ¿De dónde sale este 64,080? Pues si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de activos tangibles y sumamos estos 24,000 pesos que vale la mesa de trabajo, más los estantes de tipo industrial, más los otros estantes que son de alambre, más el refrigerador, más el mini split. La suma de todo esto que viene aquí en naranjita, ¿sí? Definido, nos da en total 64,080, que es lo que nosotros vamos a solicitar al gobierno, es lo que nosotros vamos a pedir. La suma de estos dos, si yo sumo este más este, me da este total. Este total, si yo me meto aquí a la celda de comprobación, me debe de dar esta cantidad de aquí, ¿sí? De igual forma, cuando hay algo que no corresponda, por ejemplo, esta cantidad de aquí, si se fijan, están en rojo porque no son iguales a las que aparecen acá como equipo de transporte o como maquinaria, ¿sí? Entonces, si yo veo que hay algo diferente, yo me voy a regresar aquí a las pestañas a ver si tienen algún problema, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que este proyecto no lleva equipo de transporte. Entonces, pues yo lo borro de aquí sin ningún problema y ya me aparecen ceros. En la celda resumen, si yo no llené eso o si lo dejé en ceros, me debe aparecer equipo de transporte pues en cero, ¿no? Si yo me voy, por ejemplo,
Aquí está otra celda que es maquinaria. Y pues borro lo que venía aquí, igual y lo dejo en cero si no aplica mi proyecto maquinaria. Aquí se me tiene que reflejar también, ¿sí? En esta celda resumen. Y estas mismas son las que aparecen, como les digo, aquí del lado derecho, en donde dice celdas de comprobación. Aquí ya me aparece en ceros el equipo de transporte y en ceros la maquinaria. Entonces, si hay algo que esté mal llenado, o incorrecto, se va a poner así como rojo aquí en este apartado. Entonces, yo lo que voy a hacer es, si por ejemplo mi proyecto no lleva equipo de transporte, pues lo dejo en ceros. Este, y aquí la suma, fíjense bien, se le quitó lo rojito porque ya está igual a la comprobación. Del mismo modo, si yo digo no tiene maquinaria este proyecto tampoco, pues igual lo dejo en ceros y me aparece igual que la celda de comprobación, ¿sí? Si se fijan la suma de las dos, o sea, por ejemplo, de aquí, de este y de este, debe de ser igual. Entonces, quiere decir que lo llenaron adecuadamente. Entonces, estas celdas, chicos, es para que ustedes la llenen. Ustedes van a definir qué es lo que van a poner ustedes, qué es lo que van a pedirle al gobierno, qué es lo que van a pedirle al banco o si hay algo que le vayan a pedir a algún acreedor, pues aquí lo ponen. Viene más abajo, igual es el mismo procedimiento para la parte de los socios, el gobierno, etcétera, pero aquí viene en la parte de activos intangibles o diferidos y más abajo viene en la parte de capital de trabajo. Si se fijan, hay algunas celdas que les van a aparecer en gris. Por ejemplo, si yo me pongo aquí en organismo de apoyo, en la parte de equipo de transporte, aparece así como grisecito porque por lo general el gobierno no les presta para vehículos. Puede que a lo mejor encuentren algún programa que sí lo haga, adelante. Pero las celdas que ven así en grisecito es por lo general que no aplica, normalmente no aplica. Pero como les digo, puede haber una excepción, a lo mejor encuentran ustedes algún programa que sí, lo pueden llenar sin ningún problema, ¿no? Igual, pues en la parte de activos diferidos o intangibles, es más común que eso lo aporten los socios, ¿no? En lugar del gobierno. Lo más adecuado es pedirle al gobierno, por ejemplo, todo lo que es mobiliario y equipo, em, y la parte de activos intangibles o adecuaciones que los pongan los socios, ¿sí? Este, bueno, aquí ya me muestra el total del financiamiento, ¿sí? Si se fijan, al parecer aquí no le estoy pidiendo dinero al banco. Entonces, según esta información, solamente me debe aparecer los socios y me debe aparecer el gobierno, o sea, lo que está en verde y en naranja. Si yo me voy arriba a la gráfica que les mencioné hace un momento, como aquí hice unos ajustes abajo, ¿sí? Ya se hizo un cambio aquí en la gráfica automáticamente. Y si se fijan, aquí en fuentes de financiamiento, incluso es más alta la aportación de los socios con un 59% y un 41% del gobierno. Aquí ya, si se fijan, ya desapareció lo del banco porque eso lo había borrado. Entonces, si borran algún dato, se modifica automáticamente la gráfica y los datos que aparecen arriba. Este Excel lo vamos a editar muchísimo, o sea, vamos a estar trabajando lo que resta del semestre con él porque pues igual se pueden hacer varios ajustes. Pero lo que les quería explicar es que cualquier ajuste que se haga se va a ver reflejado en los totales o se va a ver reflejado en las gráficas. Al final, chicos, ya que terminaron de llenar esto se suma automáticamente. El total del financiamiento, lo que ponen los socios, el total de lo que ponen, en este caso, el gobierno, o si fuera el caso, el banco o el proveedor. Y aquí hay una parte que dice costo de capital. El costo de capital es el porcentaje o la tasa de interés anual que te van a cobrar por el crédito o financiamiento. Si tú se lo pides al gobierno,
tienes que fijarte la tasa de interés que te va a cobrar el gobierno. Si tú se lo pides al banco, tienes que fijarte la tasa de interés que te va a cobrar el banco y los plazos. O sea, muchas veces vienen en meses, pero bueno, aquí lo van a convertir en años, ¿sí? ¿A cuántos años, por ejemplo, lo estás solicitando? ¿Ok? Y pues automáticamente conforme llenen esto ya se llena, pues es como un mini balance general donde vamos viendo pues el destino de esas inversiones, ¿no? De una manera pues un poco más gráfica, más sencilla, ¿no? Este, esto es lo que corresponde, como les dije, a fuentes de financiamiento. Aquí en el estado de Sonora, les voy a, ya para finalizar el video, les voy a pasar lo que serían los datos de Fidesol, que es la financiera del estado de Sonora. Eh, este es el organismo, digamos, aquí en Sonora, encargado de otorgar créditos a empresas, ¿sí? Este, esto pues opera, digamos, con los recursos del Estado. En el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación se establece cada año pues el presupuesto a cada estado y Secretaría de Economía pues da una bolsa de dinero a cada estado y cada estado es el que crea sus propios programas. En este caso, los programas del estado Sonora pues son estos de Fidesón, que son pues los que más se utilizan. Sus oficinas centrales están en Hermosillo, aunque aquí también tienen oficinas de enlace para los que gusten hacer alguna solicitud o entregar documentación. Y aquí mencionan los programas que tienen. Miren, si le dan aquí en nuestros programas, van a encontrar todos estos que aparecen aquí. Por ejemplo, hay uno que va enfocado a mujeres. Si yo le doy clic, aquí me dice automáticamente eh, qué características tiene ese programa. Por ejemplo, este que es el de Mujer Activa, es exclusivo para mujeres. Entonces, eh, el giro pues que manejan ellos es agroindustria, industria, comercio y servicio. Te presta para capital de trabajo, maquinaria, equipo y adecuaciones. El monto mínimo pues son de 25,000 pesos y el máximo de 200,000 pesos. Aquí hay algo importante que dice, te prestan hasta el 80% de la inversión. ¿Qué quiere decir? Que si tú requieres 100,000 pesos, ellos te prestan hasta 80,000 y tú tienes que poner los otros 20,000 pesos restantes. ¿Sí? No te prestan el 100%, sino hasta el 80% de la inversión. Y pues son financiamientos pequeños porque el crédito aquí máximo, el de mujeres, por ejemplo, es hasta de 200,000 pesos, pero manejan tasas de interés mucho más económicas que los créditos convencionales. Sí, en este caso, ellos manejan una tasa normal del 12% anual y la de pago oportuno, pues la reducen incluso un 6%. ¿Cómo aplican estas tasas? Por ejemplo, ellos les dan unas fechas de pago, entonces si te toca pagar por decir algo el día 15 y pagas el 13 o 12, aplica la tasa de pago oportuno, que es como un premio por pagar antes de la fecha. Si pagas el puro día, aplica la tasa normal y si pagas un día después, ya entraría la tasa moratoria. Así se manejan ellos. Requieren una comisión por apertura del 2% sobre lo que tú solicites. Y pues aquí viene lo que serían, que solicitan como las garantías, ciertas restricciones que tienen ellos, pues aquí toda la información de cada programa viene muy completa en la página. También están otros créditos que son un poquito más grandes, que es este que se llama Pyme Sonora. A diferencia del otro, el mínimo que se solicita son 50,000 y te dan hasta 1,5 millones de pesos. Igual, pues te financian hasta el 80% de la inversión. Y aquí, la tasa pues está un poquito más alta, ¿no? Que sería del 15% anual. ¿Por qué les estoy mencionando esto? Porque en el Excel, en esta parte que dice, costo del financiamiento, creo, costo de capital, perdón.
Aquí es, dependiendo del financiamiento que elijas, es el porcentaje que vas a pagar de intereses. También tienes que fijarte en el total de tu inversión. Por ejemplo, en este caso, pues la inversión no rebasa los 200,000 pesos, por lo que puede acceder al programa. Y si el solicitante es mujer, puede solicitar al otro programa que maneja una tasa del 12%. Si esto lo van a hacer en ajustando las tasas de interés. Igual, si hay algo que solicitan por medio del banco, tienen que investigar la tasa de interés o el costo anual total de ese crédito y es lo que van a poner como costo de capital y el plazo, pues en cuántos años les dan para pagarlo. Y por mi parte, pues esto sería todo en relación a el tema de fuentes de financiamiento. Espero que les haya servido el video y cualquier duda pueden consultarme con la confianza, con toda la confianza, ¿sí? Pues cualquier duda, aquí estamos.